todos. En este vídeo os voy a explicar cómo elegir un fondo de inversión. Bueno, para elegir un fondo de inversión lo más importante es saber qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, si habéis leído mi libro, pues seguramente ahora mismo tendréis muy claro que lo que queréis son básicamente dos cosas. Queréis un fondo de inversión indexado y queréis que tenga las mínimas comisiones posibles, tanto las comisiones que cobra el fondo como las comisiones que os cobra el banco, ¿vale? Para los que no habéis leído el libro, os comento rápidamente. Un fondo indexado es un fondo que lo que hace es que sigue a un índice bursátil. O sea, por ejemplo, si sabéis lo que es el IBEX 35, es como una cesta de acciones de la bolsa española, ¿no? Entonces, un fondo indexado que siga al índice IBEX 35, lo que está haciendo es comprar todas las acciones del IBEX 35, de modo que el valor del fondo va a ir en consonancia con el valor del IBEX. Si el IBEX sube, mi fondo sube; si el IBEX baja, mi fondo baja. Entonces nosotros lo que vamos a buscar siempre son fondos índice o fondos indexados, que es lo mismo, ¿vale? Y vamos a buscar dentro de estos fondos índice o fondos indexados los que tengan menores comisiones y los que tengan también una diversificación suficiente, es decir, fondos que inviertan como mínimo en un continente, por ejemplo, en todo Estados Unidos o en toda Europa o en la región de Asia-Pacífico, etcétera. No solo en un país. Por ejemplo, el IBEX pues sería demasiado poco, estaría demasiado poco diversificado. Buscaríamos más bien un fondo que invirtiera en Europa, ¿vale? Entonces, en la práctica, ¿cómo encuentro yo este tipo de fondos? Bueno, pues lo que haríamos normalmente es buscarlos en la web de nuestro banco. Aquí voy a mirarlo en dos bancos, que son el BBVA y el Santander, no por nada, sino porque son los más grandes aquí en España. Y debo deciros que no tengo ningún tipo de relación contractual ni con el Santander ni con el BBVA y no me ata nada con ellos, simplemente los pongo como ejemplo, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Por ejemplo, en BBV, si quisiéramos contratar un fondo de inversión, lo que haríamos sería irnos aquí a su web, bbva.es, ¿vale? Y dentro de la web del BBV tienen la sección de ahorro e inversión, que yo tengo abierta aquí, y aquí pues tenéis una web muy comercial. Por supuesto, cuando veáis todo este tipo de mensajes y lemas y estas cosas, ignorarlos completamente porque no aportan nada. Todo esto de los perfiles conservadores, moderados, decidido, todo esto es jerga comercial, no debéis hacer caso de eso. Recordad que estamos buscando un fondo indexado con las comisiones lo más bajas posibles y eso es lo que tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Entonces, para buscar eso, lo que vamos a hacer en el caso de BBVA es irnos aquí a buscar fondos, ¿de acuerdo? Si vamos a buscar fondos, lo que tendremos es esta web, lo que tendríamos es básicamente esto. Y yo aquí pues puedo buscar por categoría de fondo, renta variable, porque quiero acciones, podría elegir fondos de renta fija, aunque ya os comento en el libro por qué yo prefiero la renta variable, ¿vale? Y luego si pincho en un fondo, pues allí veo lo que es el detalle de este fondo en concreto, ¿vale? Entonces, de aquí me interesan dos cosas. Una es qué tipo de fondo es y en qué invierte, ¿vale? Y la otra es qué comisiones me van a cobrar. La forma mejor de saber qué me van a cobrar y a qué se dedica el fondo siempre es mirando esto, los datos fundamentales del inversor. En todos los bancos y todas las gestoras de fondos siempre van a publicar datos fundamentales para el inversor, ¿vale? Están obligados. Y aquí es donde está la chicha y es lo que hay que mirar. El resto muchas veces no es más que propaganda. Es, pues digamos, es lenguaje comercial
y debéis ignorarlo. Debéis iros siempre a los datos fundamentales del inversor, porque ahí vienen las dos cosas que nos interesan, que es a qué se dedica el fondo y cuánto nos cobran por este fondo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso de este fondo concreto, ¿vale? Pues aquí tengo la ficha abierta, si pincho aquí me abrirá esto, y lo que me dice es que la gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostock 50. Este índice lo podéis buscar en la Wikipedia o en Google o donde queráis y os va a decir pues que lo que hace es que coge las 50 empresas más grandes de Europa y entonces al comprar este índice estamos comprando en, digamos, una parte de las 50 empresas más grandes de Europa. Entonces es un fondo pues que está bien diversificado. Nos encaja porque no es un fondo que no sea indexado, es decir, no es un fondo administrado, invierte en lo que nosotros queremos y ahora lo que nos falta por ver son las comisiones. Aquí viene también el perfil del riesgo, tal y cual, todo esto lo podéis ignorar. Rentabilidades también deberíais ignorar esto, porque como es un fondo indexado, se va a mover siempre más o menos igual que el índice de referencia, con lo cual va a haber unos años que sube, otros años que baja, contamos con eso. También en el libro os detallo por qué esto es así, ¿de acuerdo? Y bueno, y ya lo que nos interesa son las comisiones, es decir, este 2% y este 2,47%, perdón. ¿Vale? Estas comisiones. Es decir, este fondo, el BBV, me cobra un 2,47% durante el año por administrármelo, más un 2% cuando hago un reembolso, ¿vale? Pues esas son las comisiones del fondo. Luego ya en función de esto ya veré si es bueno o malo. También os comenté en el libro cómo saber si esas comisiones son altas o no, etcétera, ¿vale? En el caso de otro banco, por ejemplo el Santander, pues como veréis va a ser muy similar. O sea, aquí en el Santander, pues si entramos a su web, tenemos aquí en ahorro e inversión, podemos buscar fondos de renta variable y aquí, por ejemplo, más fondos, pues hay muchos fondos. Aquí el Santander es más claro y ya nos dice qué fondos son índice, ¿vale? Nosotros recordar que estamos buscando fondos indexados o fondos índices, lo mismo, ¿vale? Y además aquí nos dicen que son de gestión pasiva, que como os explico en el libro es otra manera de saber que este fondo es un fondo de los que nos interesa, un fondo indexado, ¿vale? Sin embargo, España es poca diversificación. Por ejemplo, Europa, pues ya es una mejor diversificación. También es muy interesante que ofrecen small caps, que son empresas más pequeñas, que históricamente tienen rentabilidades mejores que las grandes, entonces pues podría ser interesante también este fondo, ya cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, para ver a lo que vamos, si yo pulso aquí a contratar este fondo, ¿vale? Pues en el caso del Santander me pide que sea cliente para darme esta información, pero bueno, afortunadamente este mismo fondo lo ofrece Openbank, que es otro banco del grupo Santander, y aquí sí que nos dicen las comisiones que tiene el fondo, ¿vale? Entonces nos están diciendo que tienen un 1,10% de gestión, un 0,10% de depósito y un 1,22% de gastos corrientes, que si lo sumáis es un 2,42%, que es parecido a lo que nos daba el BBVA. Lo que pasa es que el Santander no nos cobra ninguna comisión de reembolso, o por lo menos aquí no lo dice, ¿vale? Entonces, pues de esta forma podemos ver exactamente aquí en el caso de Santander habría que ver exactamente qué invierte el fondo, aunque por el nombre, mira, aquí lo tenemos. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostock 50, o sea, son iguales, ¿de acuerdo? Entonces invierten en lo mismo, las comisiones son similares, ¿vale? Ya es cuestión de saber si el fondo nos encaja o no nos encaja, pero ya por lo menos ya hemos visto de entre todos los fondos que hay que tenemos dos fondos que nos encajarían.